Es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora investigadora en el Centro de Estudios de Historia del Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, imparte un seminario en el doctorado en Historia del propio Colmex y es coordinadora académica del Diplomado para la Formación de Guía Especializada en la Cuenca Valle de México, con certificación por la Secretaría de Turismo y que se imparte en el Centro de Enseñanzas para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional y en el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además del estudio de la Iglesia Novohispana, con especial énfasis en el clero regular, su línea general de investigación es la organización socioespecial de los nodos urbanos modernos en el siglo XVI y sus resignificaciones en el presente como patrimonio cultural. Ha publicado libros, artículos y capítulos tanto científicos como de divulgación y es autora de Los Carmelitas Descalzos en la Nueva España, del activismo misional al apostolado urbano 1585-1614, publicado por el Instituto Nacional, por el INAH en el 2015. Motivo por el cual nos conocimos, que eso siempre, que esos temas nos hacen conocer a los compañeros y me da mucho gusto que hayan sido los carmelitas quienes nos presentaron. Coautora de la segunda edición del libro La Iglesia en el México Colonial, publicado por la UNAM en el 2021, y su libro más reciente en coautoría con Antonio Rubial, que está presente aquí con nosotros. Antonio, te mandamos un saludo muy, muy especial desde México. Y el libro es Una ciudad anfibia, México Tenochtitlan en el siglo XVI, publicado por la UNAM en el 2023. De grato recuerdo porque se presentó aquí, porque se agotaron todos los libros que trajeron aquí, que eso me dio muchísimo gusto y pues qué mejor. Y con el título que tienes, Los primeros franciscanos y las conversiones fluidas, entre comillas, nobleza indígena de Tenochtitlan. Pues por el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim y la Academia Mexicana de la Historia, con la que llevamos a cabo este programa. Pues nos da mucho gusto recibirte, agradecerte desde luego tu tiempo, tu generosidad, y pues te escuchamos con gran gusto. Adelante, Jessy, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Por supuesto, agradecer de corazón al doctor Manuel Ramos, que como él ya decía, pues yo iba ahí de estudiante, por supuesto me acerqué a sus diferentes estudios de la Orden del Carmen, la historia del huerto, la crónica que editó, por supuesto, ¿no? de Fraile, y que hizo que me enganchara en esos temas, y siempre estoy profundamente agradecida. Y pues ahora con esta invitación ya en otros, en un tema un poco distinto, porque pues nos tenemos que recorrer algunos años, ¿no? Los carmelitas llegan ya hacia finales del siglo XVI y pues la charla de hoy tiene que ver más con estos años 20 y 30 del siglo XVI. Entonces, pues qué gusto estar aquí. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias a todos los que están conectados. Hoy quiero un poco compartirles algunos avances, digamos, de esto que he estado trabajando en estos últimos años, que tiene que ver más con el ámbito indígena. Por supuesto, no podemos alejarnos de la crónica, sobre todo de los frailes, pues para entender este mundo, pero la idea también ha sido un poco considerar de manera más puntual, pues, algunos de los elementos documentales que nos quedan de los indígenas, hacer como una especie de mezcla de ambas informaciones
y pues tratar de entender de manera un poco más integral lo que fue el proceso de conversión. De hecho, a propósito, esta idea de conversiones fluidas la puse muy entrecomillada, sobre todo para llamar la atención, y es por donde voy a empezar esta charla, en cuanto a cómo podemos entender hoy, a partir de muchos de los avances que la historiografía ha hecho en cuanto a lo que significó y las implicaciones que tuvo la evangelización, sobre todo atendiendo los primeros años. En ese sentido, voy a tratar 3 aspectos el día de hoy de manera muy puntual para que el tema el tiempo no me haga correr. Que en primer lugar es bueno que entender esto por convenciones fluidas, que tiene que ver con integrar algunas de las aportaciones que ha hecho la historiografía desde Estados Unidos, pero también integrar, por supuesto, la historiografía de lo que se ha hecho desde México. Y obviamente desde diferentes disciplinas, desde la historia, la antropología y la etnografía principalmente. Luego veremos esta conversión, esto que en su momento Ricard llamó, pensándolo y definiéndolo de otra forma, como la conquista espiritual, ¿qué implicaciones tuvo en dos sentidos, ¿no? Vamos a ver aquí que tenemos que entender esta conversión más como un elemento cultural integral que simplemente como un aspecto de la vida de los habitantes, ¿sí? Es lo que voy a explicar en un momento. Y en ese sentido, pues elegí 2 ejemplos para ver estas implicaciones que tenía la conversión, insisto, entendida más como una experiencia social que como un aspecto de vida simplemente. Y entonces lo vamos a ver, por un lado, reflejado en la organización socioespacial de México Tenochtitlan, que además es aplicable a otros lados, pero solo vamos a ver este ejemplo el día de hoy. Y por otro lado, el elemento del bautismo para que nos podamos referir a uno de los aspectos que se han tratado dentro de la conversión, que es lo que se ha llamado la negociación indígena. Entonces, digamos, vamos a ver esta conversión fluida tomando en cuenta a la nobleza indígena, como lo dice el título de la charla, y vamos a ver esa conversión en un sentido amplio, cómo se aplicó, cómo se negoció y cómo se articuló en 2 aspectos muy puntuales. Entonces, bueno, lo primero es, sabemos, historiográficamente me gusta pues hacer esta referencia, esta reflexión, que es antes pensábamos en conquista espiritual, ¿no? Y hablábamos de esta conquista espiritual, sobre todo entendiéndola como un elemento unidireccional. Es decir, el conquistado recibe pues la enseñanza del evangelio mismo que digamos integra y en ese sentido se convierte. Esta perspectiva unidireccional, pues claro, ahora con toda la nueva documentación, el trabajo de filología que se ha hecho, las nuevas aportaciones, pues tal vez ya no sería el más adecuado. Los antropólogos entonces empezaron a señalar sobre todo que tendríamos que hablar de negociación y resistencia indígena, ¿no? Es decir, entender la conquista como con reticencias por parte del grupo indígena, lo cual en sus casos más extremos historiográficos, pues llevó, digamos, hasta hablar de un empoderamiento de, sobre todo, los caciques, ¿no? La nobleza indígena. Y lo que sucedió con esta perspectiva llevada, digamos, llevándola un poco al extremo, es que entonces eso diluyó el elemento fundamental que conllevó, por supuesto, la conversión, que era un elemento de disrupción, de violencia, ¿no? Parecía que había, digamos, prácticamente, en cierto sentido, una mesa de diálogo, ¿no? En este proceso de conversión, que como sabemos, pues fue muy diverso, tuvo características propias en cada uno de los lugares, no hay que olvidarlo, pero sobre todo dentro de los propios grupos indígenas, y es más, dentro del propio grupo de nobleza indígena, hubo quien resistió, hubo quien, digamos, negoció, y hubo quien
lo repelió de manera tajante, ¿no? Y entonces tenemos este abanico de posibilidades y entonces, por eso hoy, digamos, cuando hablamos de conversiones fluidas, en ningún sentido quiero dar a notar que fue una conversión fluida en el sentido de fácil, ¿no? Sino más bien en el sentido de dialógica, de dinámica, en la que los vencedores también se transforman, también dialogan, también va a haber, digamos, una adaptación, no solo por parte de aquellos, digamos, que están, pongo entre comillas, recibiendo el Evangelio, sino también de aquellos que lo están enseñando. Oye, entonces, eso es lo que me gustaría, digamos, que atendiéramos cuando hago, digamos, alusión a este concepto. Y era lo que les ponía un poco en esta diapositiva, que no podemos hablar que hubo una sustitución, ¿no? Pero tampoco podemos hablar de una continuidad impenetrable por ninguno de los dos, digamos, actores que podemos agrupar, que si lo queremos decir en términos del doctor León Portilla, no serían ni los vencedores ni los vencidos, ¿no? Sino que tendríamos más bien a dos grupos que justamente en su vida cotidiana, después de que se lleva a cabo el proceso de conquista militar, pues tienen que ir adecuando y adaptando en este diálogo para poder, digamos, alcanzar lo que será la conversión. En este sentido, siempre tendríamos que entender esta idea de la conversión fluida en una doble vía, donde los dos grupos se adaptan y adoptan elementos del otro grupo, ¿sí? Y entonces, justamente es en este sentido que voy a hablar de estos dos ejemplos que les traje el día de hoy. Para que quede mucho más claro, digamos, para nutrir este concepto de conversiones fluidas, necesariamente tenemos que entender que la religión en el momento en el que estamos, en ese siglo XVI, no se entiende la religión como la entendemos el día de hoy. Bueno, tenemos, por supuesto, magníficos estudios, no me voy a detener mucho en eso, el propio... el doctor Antonio Rubial, que hoy nos acompaña, pues ha trabajado mucho esto, pero me interesa señalar aspectos que nos sirven, insisto, para nutrir los ejemplos que diré. Lo primero es que la religión no es un aspecto de la vida, digamos, en sociedad, ¿sí? La religión es un proceso que constituye un elemento cultural intrínseco en toda la organización de las sociedades de ese momento. Tenemos que partir de ese aspecto, de ese hecho, porque si no, a veces queremos separar o dividir el aspecto de la religión, sea como institución o espiritual, de lo que está sucediendo. Si lo ponemos en esta otra perspectiva, donde estamos hablando como un elemento cultural, nos daremos cuenta que mucho del proceso de conversión no es consciente. Esa es una de las grandes críticas que se le ha hecho a esta propuesta de negociación, ¿saben? Porque esto implica una conciencia de todos los actos, pero resulta que nuestros elementos culturales no conllevan siempre una plena conciencia, porque están enmarcados justamente en nuestra vida cotidiana. Entonces, tenemos que empezar por entender que muchos de estos aspectos de reconfiguración religiosa se dieron en el día a día, ¿no? Y que fueron simplemente insertándose como parte de los diferentes aspectos de la vida de los habitantes. El otro elemento fundamental es que la religión servía como una reafirmación identitaria y por eso va a ser fundamental. Y vamos a ver a qué me refiero un poquito más adelante con esto. Y la otra es entender el proceso religioso como un proceso también sociopolítico. Es decir, que la organización en general de la comunidad pues tenía que ver con el aspecto religioso. Podemos atender muchos ejemplos, ¿no? Digamos que el día de hoy no nos da tiempo de ver todos, pero si pensamos simplemente en una cofradía, entendemos, ¿no?, que la cofradía para el siglo XVI, principios del XVII, aún en el XVIII,
va a estar inmiscuida en muchos aspectos. La vemos inmiscuida en gobierno, ¿no? Se relaciona mucho con los cabildos indígenas, por ejemplo. La vamos a ver en las economías de las poblaciones, de los pueblos indígenas. La vamos a ver, por supuesto, en los elementos identitarios a partir de los santorales. En fin, ¿no? Podría dar muchos ejemplos y solo estamos hablando de cofradía, es decir, de un aspecto. Entonces, en este mismo sentido, hay que llamar la atención que a nosotros nos gusta mucho y nos sirve historiográficamente hablar de conversión y de misioneros, pero ellos no ocupan estos aspectos, porque justamente la religión no está entendida como algo aparte, como un apéndice, como algo que está, que podemos separar del individuo y de la sociedad, más que hablar de individuos, tenemos que hablar de sociedades, sino que de hecho los propios frailes se refieren a este trabajo que están realizando en términos de instrucción y de enseñanza, ¿sí? Y está encaminado, ellos no están hablando de vamos a misionar, ¿no? Vamos a instruir, vamos a enseñar. Esto tiene que ver, y hay que regresarnos, digamos, a las fuentes y ver estos términos, porque tiene que ver con instruirlos y enseñarlos dentro de la policía cristiana, ¿sí? O sea, dentro de la integración de una sociedad, de una comunidad que tiene entre uno de sus aspectos este elemento identitario que va a ser, por supuesto, el catolicismo. Esto, digamos, en el lado, sobre todo, de los conceptos que ocupan los españoles. Ahora bien, en el caso de la organización de los diferentes grupos y de la organización náhuatl, hay que entender que la religión, en este mismo sentido, como constitutiva, como un elemento cultural, es fundamental ver cómo no había una pretensión de sustitución, ¿no? Hay que recordar que para los nahuas, cuando un pueblo conquistaba y era victorioso, se entendía que había ganado por la fuerza del dios vencedor, y de hecho lo que se esperaba de manera general era que se adscribía, digamos, o se tomaba a ese dios sin necesariamente tener que hacer a un lado al dios existente, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de las resistencias indígenas a los cultos, al culto católico, ¿no? No obstante, tal vez tendríamos que repensarlo y ver que en tanto que era una integración de este dios vencedor, más bien parecía posible que se adscribiera al nuevo dios sin desplazar al otro. Entonces, no necesariamente tendríamos que estar hablando de una resistencia. Por supuesto, quiero insistir en que hay que ver los casos particulares, no podemos generalizar, digamos, en estos aspectos. Y en este sentido es que vamos a ver, digamos, ya teniendo este panorama un poco general, vamos a ver los dos ejemplos que les traje para entender más a qué me estoy refiriendo y cómo en este sentido se involucró y fue necesario que participara la nobleza indígena en ambos casos, ¿no? Hay quien sabe quién rayó la pantalla, pero bueno. Lo primero es, de manera general, cuando nosotros pensamos en México Tenochtitlan y pensamos en estos 12 franciscanos que llegaron, tenemos este esquema en parte de nuestra cabeza, ¿no? Es decir, llegan los 12 franciscanos, ya tuvimos un ciclo pasado que hablaba de primero llegan estos 3 flamencos, ¿no? Que no se establecen de inicio en México Tenochtitlan. En 1524 llegan los 12 y estos 12 van, digamos, a tomar a su cargo la evangelización, la instrucción de los indígenas en México Tenochtitlan, y entonces la ciudad se va a dividir como en este esquema que tomo de Roberto Moreno de los Arcos, que sería al centro estaría la traza española, donde los españoles pues tendrían seguimiento espiritual por parte del clero secular, mientras que en el entorno estarían las cuatro grandes parcialidades indígenas que estarían atendidas desde San José de los Naturales, desde esta doctrina franciscana, en diferentes ermitas, ¿no? Y entonces se nos dice, bueno, se establecieron 4 ermitas y desde esas 4 ermitas se llevó a cabo esa evangelización.
Lo cierto es que pocas veces nos detenemos en pensar cómo establecieron esas 4 ermitas. Es decir, llegaron los franciscanos un día a estas parcialidades y dijeron, bueno, voy a poner aquí esta ermita y va a empezar el proceso evangelizador. Eso debió de haber sido complicadísimo. Y no podemos entender ese proceso de llegada de los 12 y sobre todo del proceso de instrucción que van a realizar los 12 en México Tenochtitlan si no partimos de poner, digamos, sobre la mesa a unos actores fundamentales que va a ser la dirigencia indígena en ese momento, en estos primeros años posteriores a la conquista. Entonces, en realidad lo que tendríamos que entender, oigan, ¿alguien tiene su lápiz y me va rayando las diapositivas? ¿O solo a mí me aparecen rayadas? No. Bueno. En realidad, lo primero que me gustaría señalar es que la primera configuración de la ciudad no es ese cuadrado, digamos, esquemático que nos sirve para entender esa ciudad, pero no fue así. Para entender cómo se da el proceso evangelizador, tenemos que ver la complicación que fue la inserción, digamos, dentro de la Ciudad de México Tenochtitlan. Cuando llegan los franciscanos, está en plena, digamos, reconstrucción, ¿no? Y de hecho ese cuadrado que les puse, bueno, que pusimos, este plano aparece en el libro que hicimos Antonio y yo, en ese cuadro rojo que podemos ver, pues sería lo que se constituyó como la traza española, donde, ¿no? Atendiendo a este principio de separación entre españoles e indígenas. Y en el entorno, pues estarían los indígenas. No obstante, lo que vemos es que la ciudad, esta primera ciudad fue un eje por diferentes razones, con lo cual nos habla que no es que propiamente o en un primer momento los franciscanos tuvieran la posibilidad de apropiarse de la ciudad, digamos, en su integridad. Era complicado, sobre todo porque, y aquí tienen este otro esquemita que les quiero compartir, sobre todo porque cuando nosotros vemos cada uno de estos cuadrantes, ahorita no veamos Tlatelolco, que es otra la situación, cada uno de los cuadrantes que constituían México Tenochtitlan tenían barrios internos, ¿no? Muchos los han llamado los Tlaxilacali. Y entonces esos barrios internos, a su vez, estaban coordinados y organizados a partir de ciertos grupos de poder en cada una de las parcialidades, ¿sí? Esto es fundamental porque los franciscanos van a tener que negociar con cada una de las clases de los grupos dirigentes de cada uno de los cuadrantes para poder establecer cada una de las ermitas. Lo que les quiero decir es que no llegaron los franciscanos y establecieron sus ermitas, ¿no? Y en 1524 estaba San José de los Naturales, que se los marqué con esta estrellita, estaba aquí San José de los Naturales y simplemente se desplazaron y pusieron sus 4 ermitas. En realidad el proceso fue complejísimo porque cada uno de los cuadrantes, como ya les decía, tenía familias nobles indígenas prominentes que les permitió ir negociando con cada una de estas familias para poder ir estableciendo las ermitas. Para que nos demos una idea de la complejidad del proceso, hice este cuadrito para darnos más o menos una idea. Es muy claro, ya cuando lo ponemos en cuadrito, es muy claro que los franciscanos fueron negociando con las diferentes gobernaciones indígenas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de México Tenochtitlan se nos olvida que así como se estableció la primera audiencia, luego la segunda audiencia, luego el virrey, estaba también presente como una autoridad de México Tenochtitlan la gobernatura indígena, ¿sí? Obviamente que era fundamental porque acuérdense que los españoles llegaron, por supuesto, junto con sus alianzas indígenas, ¿no? Los tlaxcaltecas, etcétera, pero no conocían bien cómo estaba la organización en México Tenochtitlan y son, en México Tenochtitlan y en los diferentes espacios o territorios indígenas, y lo que sucedió es que los puentes entre los indígenas y los españoles, pues fueron obviamente las noblezas indígenas que siguieron en gran medida estando al frente de esa organización, por lo menos los primeros años del siglo XVI, ¿sí? En el caso de México Tenochtitlan no es la excepción, y entonces cuando llegan los franciscanos, vamos a ver cómo, acuérdense que en 1525 Hernán Cortés se va a las Cibueras, ya había recibido a los franciscanos, ¿no? Los franciscanos ya tenían su espacio,
ya se habían mudado del viejo San Francisco al nuevo San Francisco. Acuérdense que se mudan en el primer año los franciscanos, y deja como encargado, sabemos que deja como encargado del gobierno indígena en la ciudad cuando se va a Tlacoxcalca Nanahuatzin. Tlacoxcalca Nanahuatzin estaba vinculado con el cuadrante de Santa María Cuepopan, es decir, con este cuadrante, ¿no? Con el del norponiente, ¿sí? Y es así, o aparentemente, aunque no nos falta información, pero sabemos que es en esos años en que Tlacoxcalca Nanahuatzin está al frente, que los franciscanos logran fundar su ermita en Santa María Cuepopan, y esto se realizó más o menos entre 1524 y 1525. En el caso de San Juan Moyotlán, otro de los que además en su momento fue, digamos, fue el Cihuacóatl, mano derecha de Moctezuma Xocoyotzin, fue Juan Velázquez Tlacotzin. Y Juan Velázquez Tlacotzin estuvo a cargo de también, digamos, la Ciudad de México Tenochtitlán, sobre todo al momento de la reconstrucción y sobre todo antes de que Hernán Cortés se lo llevara a las Cibueras. Y lo que sabemos es que aparentemente, precisamente los franciscanos tuvieron un acercamiento con Juan Velázquez Tlacotzin y logran entonces fundar la ermita de San Juan Moyotlán. Aquí en este planito que les había puesto con anterioridad, no sé si alcanzan a ver, si no yo se los digo, pero si se fijan en esta primera ciudad que yo les decía que es una ciudad eje, acuérdense que lo primero que se ocupó de México Tenochtitlan fue la zona poniente, por diferentes razones, ¿no? Porque acá quedaba más lejos de tierra firme está hacia el poniente, porque hacia acá estaba el lago de Texcoco, en fin, no me voy a meter en eso, pero lo que quiero que quede claro es que los franciscanos muy pronto, digamos, se pusieron en el límite poniente de la traza para atender a la población indígena que estaba en el entorno, pero por supuesto la población indígena que les quedó más cercana era Santa María Cuepopan y San Juan Moyotlán, ¿sí? Esto es muy interesante porque además, si nosotros aquí nos fijamos, más o menos por aquí estuvo la casa de Juan Velázquez Tlacotzin, este gobernante que les estoy comentando, y aquí de hecho estaba el tianguis que se le llamaba, por cierto, el tianguis de Juan Velázquez Tlacotzin, porque aquí ya estamos, digamos, en el territorio, vamos a decir, indígena, ¿no? Y entonces muy pronto se hacen vínculos, los franciscanos hacen vínculos con las gubernaturas indígenas. Ya vimos que Tlacoxcalca Nanahuatzin estaba vinculado con Santa María Cuepopan, muy pronto entonces ponen su ermita, y luego con Tlacotzin, que estaba vinculado con el cuadrante de San Juan Moyotla, y entonces ponen aquí y logran poner esta ermita muy pronto. De hecho, al paso del tiempo, si nosotros vemos los años 30, 40, 50, vamos a ver que en gran medida se convirtió en el territorio franciscano por excelencia, ¿sí? La misma Bárbara Mundi en su libro de la muerte de Tenochtitlan marca, ¿no?, cómo se configura precisamente un eje indígena en esta zona que tiene que ver con la vinculación de estas ermitas. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras dos? Las otras dos fueron más tardías. Sabemos que de regreso de las Cibueras, en términos no conocidos, Juan Velázquez Tlacotzin muere, sí, no sabemos, pero bueno, o sea, no sabemos cómo muere, pero muere, y entonces se nombra a un nuevo gobernante indígena que va a ser Andrés de Tapia Motelchutzin. Andrés de Tapia Motelchutzin gobernó, digamos, la ciudad desde donde él estaba asentado, que va a ser en la parte del suroriente, en esta parte, ¿no? Nosotros conocemos, fíjense lo interesante de esto, nosotros conocemos esta parcialidad como San Pablo Teopan, porque en general lo que se nos ha dicho es que en esta reproducción de los cuadrantes de los franciscanos, se establecieron o se reprodujeron las 4 basílicas mayores de Roma, ¿no? Que sería Santa María, San Juan, San Pablo, quién sabe por qué, pero nos falta San Pedro, y una de las basílicas menores es San Sebastián, ¿sí? Algo que es interesantísimo, y esa es parte de la hipótesis que tengo y en la que estoy trabajando, es que en principio la ciudad no se pensó como un cuadrante, sino que se pensó en realidad a partir de un elemento de 3.
Si nosotros nos fijamos en la cronología que les estoy comentando, fíjense, San Sebastián, ahorita voy a explicar por qué, se funda tardísimo. De hecho, en las actas de Cabildo, la ermita de San Sebastián propiamente nos aparece hasta 1537. Trabajando este tema con Rosen Rovira, llegábamos a la conclusión que tal vez no sé, aunque la primera mención que tenemos de San Sebastián es hasta 37, probablemente se fundó entre 32 y 35, porque es cuando está la segunda audiencia y se pondría en honor a el presidente de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal, ¿no? Por eso estamos datándola aquí, pero en realidad la primera mención de San Sebastián es tardísima. Si se fijan, tiene por lo menos una década de diferencia respecto de la primera ermita. Ese es un primer indicador, pero el otro indicador es que San Pablo no se llamaba solo San Pablo. Los primeros documentos nos dejan ver que se llamaba San Pedro y San Pablo. Con lo cual, ahí estarían ya las 4 basílicas mayores, las 4 basílicas mayores integradas, ¿no? Santa María, San Juan y San Pedro y San Pablo, como nos dicen los documentos. Si desde el principio se hubiera pensado en una organización cuatripartita, pues se hubiera puesto en lugar de San Sebastián, San Pedro, y no se hubiera juntado San Pedro y San Pablo en el tercero. Esto es fundamental porque en realidad lo que nos deja ver es que se fue construyendo un discurso que tiene que ver además con el elemento 4, que va a ser muy importante para los franciscanos por los 4 evangelistas, esta idea bíblica de los 4 jinetes del Apocalipsis, en fin, ¿no? O sea, el número 4, digamos en un sentido católico, tiene muchas implicaciones, pero esa es una construcción a posteriori. Lo que yo creo es que se fundaron y los franciscanos lograron pactar y apropiarse con estas 3 parcialidades. De aquí, San Sebastián Atzacoalco fue mucho más complicada porque Hernán Cortés se la cedió al único hijo que sobrevivió de Moctezuma Xocoyotzin, que va a ser Pedro Moctezuma. En todo caso, se la cede a la familia Moctezuma porque ahí también todavía vivía Martín, otro de los hijos de Moctezuma, que por cierto estaba vinculado con este cuadrante de Atzacoalco. Entonces, lo que les quiero decir es que en este caso los franciscanos no lograron pactar, por lo menos no los primeros años. Fíjense la importancia y el impacto que tiene la nobleza indígena, cada uno de estas familias y noblezas indígenas, que aquí cuando lograron pactar, fundaron. Aquí lograron pactar, negociar, fundaron. En San Pablo, San Pedro también, pero en San Sebastián Atzacoalco no. Y de hecho, bueno, es el mismo Pedro Moctezuma tiempo después habla de esta cesión, Gomara también habla de esta cesión que le hace Cortés de este elemento, y entonces esto se quedó, digamos, como un cuadrante aparte, en el que los franciscanos tardaron mucho tiempo en poder entrar. Al final van a lograr negociar, pero por una cuestión política. No, tampoco la voy a desarrollar demasiado para poder ponerles el otro elemento que es el del bautismo a donde quiero llegar, y nos quedan como 10 minutitos, pero al final va a haber un interés por parte de Pedro Moctezuma que se le nombre gobernador de Tula, y es ahí cuando Pedro Moctezuma, digamos, se acerca, hasta ese momento se acerca con los franciscanos, y es así que aparentemente por intermediación de Sebastián Ramírez de Fuenleal es que los franciscanos logran entrar y fundar su ermita en San Sebastián Atzacoalco, ¿sí? Esto va a determinar, estas fundaciones de ermitas va a determinar en realidad, digamos, el proceso histórico que va a tener cada una de estas parcialidades. Porque aunque los franciscanos, por ejemplo, muy pronto lograron tener presencia en esta parte de la ciudad, en esta zona de San Pablo Teopán, tardaron más, pero no solo eso, tardaron y no tuvieron tantísimo impacto en los primeros años porque aquí estaba la gubernatura indígena. Hay que recordar que donde estaba asentado el gobierno indígena, todos los primeros años fue aquí. De hecho, ya les mostraba yo en el cuadro que quien estaba gobernando era Motelchutzin, pero luego a Motelchutzin lo va a suceder Pablo Xochiquentzin, y también Pablo Xochiquentzin va a gobernar desde esta parcialidad. Fíjense cómo tenemos que hablar de estas parcialidades y de esta integración, no como una única cosa. México Tenochtitlan no era un bloque.
Y los franciscanos, parte de su trabajo no solo era esta instrucción de la que ellos hablaban, sino irse acercando a cada uno de estos grupos indígenas y a partir de ahí ir generando estos enlaces que les permitían pues generar estos acercamientos y estos gobiernos. Y de hecho, miren, les puse el mapa Uppsala, que como sabemos que es precioso. Pensamos que más o menos es de los años 37, 38, aunque algunos lo han datado hasta mediados del siglo XVI, pero aquí ya vemos las diferentes ermitas, ¿no? Santa María, San Juan, San Sebastián y San Pablo. Y lo que es interesantísimo, miren, este es San Pablo y estas son las casas de Tapia. O sea, acuérdense, insisto, que aquí era donde estaba la gubernatura indígena, ¿sí? Y es así que se logra, a partir de negociaciones, a partir de redes y a partir de la nobleza indígena, establecer esta, vamos a decir, esta nueva Jerusalén, como la llamaron los propios franciscanos. Lo que quiero decir es que la conversión, para que era uno de los ejemplos que les quería traer, ahorita vemos el segundo, la conversión llevaba consigo la organización socioespacial de los diferentes lugares en los que los franciscanos se fueron estableciendo. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo, el segundo ejemplo que les traigo de muchos de los aspectos que podríamos tratar en términos de conversión y que está muy ligado con lograr estas alianzas, estos pactos, estas negociaciones, tiene que ver con el elemento del bautismo, ¿no? Sabemos que uno de los elementos y acciones principales que llevaron a cabo los franciscanos fue el bautismo, ¿no? Y de hecho en las crónicas se habla mucho de eso, ¿no? Que eran las filas enormes que estaban esperando para recibir las aguas del bautismo. Lo primero es, el bautismo es el primero de los sacramentos, hay que recordar, lo cual da la posibilidad de recibir el resto de los sacramentos, ¿sí? Y esto implica, por cierto, una buena muerte. Entonces, es fundamental el bautismo en ese sentido. El segundo es que el bautismo va a ser el sacramento fundamental en el sentido de identidad cristiana, porque es lo que hace que socialmente alguien sea aceptado como cristiano. De hecho, hay que recordar que el bautismo propiamente es un lavatorio que implica un renacimiento porque borra no solo el pecado original, sino todos los pecados personales que precedieron al momento del bautismo, ¿sí? Es una purificación y es la puerta de entrada a la vida cristiana y luego de muerto, pues es la puerta a la vida eterna. En pocas palabras, es la adscripción a la comunidad cristiana, pero que estamos entendiendo en términos de la modernidad, o sea, del siglo XVI, adscribirse a esa comunidad. Y aquí se los puse, ¿no? El bautismo en ese momento implica una doble ciudadanía, ¿sí? Implica la ciudadanía del reino de los cielos, la entrada después de la muerte, pero también implica la ciudadanía a una comunidad política. Es una identidad política, ya se los decía yo al principio, ¿sí? Recibir el bautismo es ante todo una alianza político-religiosa, que era como en ese momento la monarquía católica se entendía a sí misma. Es decir, ser cristiano era un elemento inherente a ser vasallo del rey. Jurarle lealtad al rey implicaba, en primera instancia, bautizarse, ¿no? Y lo tenemos en las crónicas, cuentan cómo se acercaban los señores a bautizarse como un elemento de aceptación de vasallaje, ¿sí? Y esto implicaba, pues, integrarse al cuerpo social del orden establecido por Dios y que en su momento estaba en manos del rey, del monarca. Esto nos explica por qué, claro, la nobleza, una de sus primeras acciones, pues, fue bautizarse, ¿sí? Bautizarse implicaba la aceptación de vasallaje, implicaba la adscripción a la monarquía hispana y sobre todo implicaba una adscripción en tanto vasallos, una adscripción legal a la cultura legal de los españoles, con lo cual los hacía acreedores a derechos, aunque también a obligaciones. Y entre los derechos, y por eso para la nobleza indígena fue tan importante, fue lograr conservar parte de sus tierras, de su patrimonio,
de su prestancia, de su lugar dentro de una sociedad que se estaba transformando. No podían aspirar a mantenerse colocados en un nivel aceptable para su rango dentro de esa nueva sociedad si no era primero y ante todo siendo vasallos leales del rey, y eso implicaba su aceptación del cristianismo y en ese mismo sentido pues bautizarse. De hecho, si nosotros vemos los documentos legales que están mandando los diferentes nobles indígenas a la corona, es interesantísimo porque vemos que ellos no pueden, como le hacían los hidalgos en España, decir nosotros somos cristianos viejos, ¿no? Y por eso merecemos tal y cual cosa. En el caso de los indígenas, de la nobleza indígena, van a decir, o lo que van a argumentar es esta esta primigenia conversión, y que como tempranos cristianos, pues pronto se aliaron con los españoles y ellos han ayudado en la empresa de conquista y por supuesto en la empresa de conversión de sus súbditos, ¿sí? Esto es precioso porque lo que nos indica esto es que justamente ellos mismos están entendiendo la religión como nosotros ahora de pronto historiográficamente no la entendemos, que es que implicaba todos los aspectos, digamos, de vida de los habitantes, ¿no? Y justamente en ese mismo sentido, por eso el bautismo como este renacer implicaba obtener otro nombre, un nombre cristiano, por supuesto, pero no necesariamente con rechazo a los antepasados. Por eso lo que vamos a ver en general en los nombres de la nobleza indígena va a ser, normalmente van a adquirir pues el nombre, a veces, en el caso de los primeros 12 es precioso, porque van a adquirir el del franciscano que los bautizó. En el caso de Pedro Moctezuma, sabemos, bueno, en un catecismo aparece, miren, aquí se los puse, este es don Pedro, ¿no? Don Pedro Moctezuma, y aparece que quien lo está bautizando es Fray Pedro de Gante, ¿sí? Eso nos explica parte de su nombre, ¿no? Porque él se llamaba Tlacahuepan, ajá, y él toma el nombre de don Pedro y fíjense, bueno, Fray Pedro de Gante bautizándolo. Es precioso, ¿no? Por supuesto que él no es parte de los primeros 12, como sabemos, pero lo que quiero decir es que conforme los 12 luego fueron bautizando, lo que sabemos es que muchos indígenas van a tomar el nombre de aquel franciscano que los bautizó, como parte de esta alianza, ¿sí? Hay que estudiarlo un poco más, este elemento. El otro, también van a tomar parte del nombre de los padrinos. Acuérdense que en el mundo náhuatl, y era parte del sentido de la poligamia, es que muchas de las redes se tejían a partir de estos múltiples enlaces. Lo que sucede con el catolicismo y la imposición de la monogamia es que estos enlaces se van a sustituir por los padrinazgos, por estos parientes espirituales, ¿sí? Entonces también vamos a ver que van a tomar elementos de los padrinos, digamos, de estos parientes espirituales. Por eso, por ejemplo, el otro hijo de Moctezuma, que es Nezahualtecolotzin, va a tomar como nombre Martín Cortés. Con eso sabemos que no es el Martín Cortés, el hijo de Hernán Cortés, ni mucho menos. Va a tomar ese nombre porque Martín, por Fray Martín de Valencia, y el Cortés porque su padrino va a ser Hernán Cortés, ¿sí? Entonces, ahí están generando, justamente con el bautismo, no solo la aceptación del vasallaje, no solo la aceptación, ojo, de una nueva articulación de redes, que ya no es por sangre, con esta poligamia, sino por padrinos espirituales, por parientes espirituales que van a ser los padrinazgos, y a partir del santoral católico, que va a ser el enlace o el intermediario con la corte celestial. Al final de cuentas, para cerrar y dar paso a las preguntas, todos estos tenemos que seguir, o sea, lo que creo es que tenemos que seguir estudiando la conversión desde un sentido mucho más integral, mucho más integrado a la vida cotidiana, menos en el aspecto de
tal vez, o más bien no solo exclusivamente desde los catecismos, sino también nutrirnos de la experiencia vital, de la vida cotidiana, de esto que iba generando las infraestructuras de organización social, política, por supuesto religiosa, dentro de este mundo, en este caso dentro del mundo náhuatl. Y justamente al final de cuentas, eso nos lleva a estudiar a los frailes de la mano con la nobleza indígena y entender, y aquí les ponía para cerrar esta frase, que al final de cuentas los miembros de la nobleza indígena fueron agentes de cambio y de permanencia, fueron sobre todo hombres que cambiaron para intentar no cambiar del todo. Pues muchas gracias y escucho las preguntas. Muchísimas gracias, Jessica, por esta nueva interpretación acerca de la fundación de estos espacios religiosos. Por ahí ya empiezan a haber algunas preguntas, muchas felicitaciones, desde luego. ¿Cómo le hacían con la lengua? Es decir, la forma de comunicación, ¿no? De un impacto tan fuerte que, como tú dices, sí, la reconstrucción que se lleva a cabo los años, pero debe de haber sido también un proceso muy difícil de aprendizaje de ambas partes, ¿no? Sí, totalmente. Yo también creo que a veces en ánimo, digamos, de estudiar el proceso, a veces olvidamos las partes como tal vez de raíz. ¿A qué me refiero? Estamos en un momento en el que quieren, o sea, en el que están intentando sobrevivir en una ciudad que está en plena reconstrucción, en una ciudad que está en medio de epidemia, en una ciudad aún sucia, ¿no? Aunque Hernán Cortés la manda a sanear. Sabemos que estos primeros años, cuando llegan los 12 franciscanos, es una ciudad pues todavía destruida, ¿sí? Donde se habían roto los diques, en fin, ¿no? Y entonces tenemos mucha basura, o sea, es un caos. Entonces están tratando de sobrevivir y a la vez están tratando de establecer vínculos comunicativos que les permitan llevar a cabo esta instrucción que están pretendiendo pues realizar, ¿no? Y ha de haber sido efectivamente, como dices, complicadísimo. Y algunas crónicas dicen que de repente empezaron a hablar las lenguas propias, como un don del Espíritu Santo, y que los religiosos se comunicaban con ellos en su propio idioma. Sí, cosas como milagrosas aparentemente, ¿no? Apenas, digo, solo como comentario adicional, hace unas semanas le pedí a mis alumnos que sin decir nada, ¿no? Tenían que explicar en un dibujo, o a manera de catecismo, la Santísima Trinidad. No les puedo contar la diversidad de dibujos que salieron. Y claro, Claro, al final de cuentas, ellos tienen un marco cultural ya cristianizado. O sea, debía de haber claro. sido más fácil y aún así fue muy complicado, ¿no? Totalmente. Dice Francisco Martínez, excelente conferencia, pregunto urbanísticamente, ¿qué papel desarrolló Alonso García Bravo en la traza de la Ciudad de México? Pues sabemos que de hecho no solo fue él, digo, él junto, parece ser que con un par de ayudantes, hacen esta propuesta de la traza, de la primera traza de la ciudad, lo cual hay que pensar que es una traza en papel, ¿no? Es decir, llevarla a cabo, a la práctica, pues fue mucho más complicado, pero por supuesto que hasta donde entiendo, Alonso García Bravo es quien hace esta primera traza, primera configuración, digamos, de llevar este proyecto de tener separada la República, a la después República de Indios y la República de Españoles, llevarla, digamos, a espacializarla, ¿no? Sí, Ruth Díaz dice, ¿qué tanto los españoles se apropiaron o resignaron la cosmogonía indígena? Por ejemplo, los símbolos prehispánicos de cruces o del concebir los cuatro rumbos del universo. Sí, bueno, hay mucha, eh, ¿cómo se dice? Se ha debatido muchísimo justamente este aspecto que nos preguntas, Ruth. Sobre todo justo porque no sabemos, es decir, cada vez la arqueología nos ayuda más para entender, por ejemplo, esto de los cuatro rumbros y esta idea de la cruz,
pero no sabemos hasta qué punto fue una resignificación que tomaron los franciscanos. Yo tengo la impresión que, claro, nosotros lo vemos de atrás para adelante, ¿no? Es decir, cuando eso ya se tenía esa perspectiva y la vemos hacia atrás y parece que la retoman, pero tengo mis dudas que en un primer momento ellos hayan bebido y se hayan apropiado, porque en realidad tardaron en conocer cómo era, ¿no? Toda esta cosmogonía y todos estos elementos, digamos, náhuatl. Al final de cuentas hay que pensar que Fray Bernardino de Sahagún logra hacer su compendio ya, digamos, en la segunda mitad del siglo XVI, pero hay que imaginar que esta realidad de los 12, que estamos en los años 20, 30, 40, en realidad todavía no conocían mucho de ese mundo al que se estaban acercando. Óyeme, Eduardo Lagunes, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué hacía el indígena bautizado después de ser bautizado en relación a su vida espiritual y religiosa? Claro, nos hemos preguntado eso. No, ¿qué quiero decir? A ver, lo primero es que eran muy poquitos, eran 12 franciscanos que además se separan, ¿no? Hay que recordar que se tienen que ir a diferentes regiones. Ni siquiera todos están en México, Tenochtitlan. Con lo que les quiero decir es que no fue fácil llevar a cabo un seguimiento en la vida, digamos, de estos nuevos feligreses, estos neófitos, ¿sí? Entonces, prácticamente había una serie de ritos, ¿no? En este caso, por decir, el primer sacramento, el bautismo, pero solo poco a poco se fue configurando la vida espiritual de los fieles y tardó. No, yo creo que es una muy buena pregunta porque a veces pensamos que quedaron bautizados y entonces ya casi en automático llevaban una vida como católicos, pero imagínense que un franciscano pues iba haciendo visitas. Sabemos, por ejemplo, que San Sebastián y San Pablo en un primer momento las visitaban una vez al año. Los indígenas más bien tenían que ir a San José de los Naturales y desde ahí recibir instrucción. Eso por un lado, en cuestión de los adultos. Y en cuestión de los niños hay que recordar que los hijos de la nobleza indígena fueron enviados a escuelas justamente porque necesitaban ser contingentes, digamos, que ayudaran a llevar, digamos, esta forma de vida, porque eso es lo que era la religión en ese momento, esa forma de vida, y eso también lleva un proceso de algunos años. Víctor Hernández dice, en esta primera traza, ¿qué papel narrativo juega la vocación de Santiago el Mayor para la primera catedral? No sé si por ahí. Pues, a ver, Santiago sobre todo lo vamos a tener en Tlatelolco, no en un inicio. En México Tenochtitlan es muy bonito porque los franciscanos sí están reproduciendo, como bien explica en su artículo el doctor José Rubén Romero, las basílicas romanas, o sea, quieren llevar esta idea de la Nueva Jerusalén, y entonces Santiago no aparece, no, es decir, no está tan presente, quiero decir, ¿no? En cuestión del urbanismo y de la traza de la ciudad. Sí está presente en otros ámbitos, pero no hay. Solo hasta que el episcopado empieza a fortalecerse con la llegada de Zumárraga, ya hasta los años 30, es que va a tener una presencia más urbana, por así decirlo, en el caso de México Tenochtitlan. Elvia Montes, quienes no pertenecieron a la nobleza indígena, ¿se bautizaban con relativa facilidad por imitación de los nobles? Bueno, los primeros en bautizarse fueron los nobles. Luego, sí, efectivamente, los franciscanos van a llevar a cabo una serie de bautismos, digamos, multitudinarios, si lo podemos decir así, que de hecho va a ser una de las grandes críticas que posteriormente les van a hacer sobre todo los dominicos, el clero secular, etcétera, diciendo que qué sentido tenía ese bautismo, digamos, si había sido sin llevar a cabo toda una conversión, digamos, en el sentido de instrucción, ¿no? Sí. Está un comentario de Yusmar de Santiago, quizás si lo lees porque está un poquito largo. Es el más reciente. Guadalupe, escrito por el padre, que los primeros años de evangelización fue muy difícil.
tanta la demanda del bautismo, bueno, no he leído ese texto del padre Eduardo Chávez. Lo que sí, y creo que ya bueno, se ha comentado en algunas otras conferencias, siempre tenemos que, es difícil estudiar este proceso evangelizador porque nuestras fuentes en general son las de los propios cronistas franciscanos, y hay que recordar que la crónica pues tiene un objetivo particular, ¿no? Sobre todo de poner esta labor de conversión, digamos, en alto, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy, muy claro porque las cifras que podemos tener, las formas de evangelización, todo esto pues está, digamos, mediado por esa crónica. Por eso, esto que acabamos bueno, esto que les estaba presentando, por ejemplo, en gran medida tiene que ver con fuentes indígenas, y si vemos, hay una diferencia, ¿no? Entre estas 4 partes construidas por los franciscanos, ¿no? Y lo que tendrían o lo que dirían, digamos, los indígenas en sus diferentes documentos, ¿no? Sí. Osvaldo, ¿cuál es la vocación mariana de los franciscanos durante estos años? Mariana, de los franciscanos durante estos años. No sé, la Purísima Concepción, Sí, puede ser, pero es que en estos años, sobre todo a quienes vamos a encontrar, no vamos a encontrar tantísimo, digamos, una alusión a la advocación mariana. Eso es, acuérdense que estamos en los años 20, 30, ¿no? Es muy temprano. Luego, por supuesto, que sí vamos a encontrar a la Asunción. Y la otra, por cierto, que iba a decir en el caso de la Virgen de Guadalupe, hay que recordar que al principio hubo mucha reticencia de los frailes por aceptar todo el proceso de aparición de la Virgen en un primer momento, porque fue algo que sobre todo promovió el clero secular. Ay, Dios mío, es que ya hay muchos comentarios. Bueno, no sé si quieres leer el de Cristinarios, que dice: estimada Jessica, ¿sí lo puedes ver? Sí, gracias. No hubo una sustitución, yo creo que sí la hubo. En la resignificación que es el sagún de los dioses y los mexicas, un tratamiento. Sí, yo bueno, a mí me brinca un poco hablar de sustitución, porque eso implica como si los indígenas hubieran sido una hoja en blanco, ¿no? Es decir, como que se llega y se sustituye y se pone otra cosa. Pero creo que los seres humanos no, en general, no funcionamos así, sino que justamente dialogamos con la novedad que se nos pone de frente, y a partir de ella, pues es que se generan, digamos, nuevas cosas, ¿no? Por eso acababa con la frase esta, porque eso también responde, creo que un par de comentarios, que tiene que ver con, en el ánimo de que no cambiara nada, tuvieron que adaptar cosas para que algunas sí pervivieran y otras no. Pero por supuesto respeto muchísimo el comentario, y pues muchas gracias. Pues yo creo que damos por concluida tu magnífica conferencia. Tienes muchas felicitaciones por ahí, y que lo cual nos hace que te invitemos nuevamente, próximamente, a que hables de tus investigaciones, porque pues siempre es un placer escucharte, tus nuevas interpretaciones, tus nuevas búsquedas, y nos queda muy claro ahora esta división de los franciscanos, que tuvieron que un proceso largo, ciertamente, ¿verdad? Que no fue de la noche a la mañana y ya son las 4 y listo, y nada. O sea, ¿algún libro que quisieras recomendar, alguna publicación para quienes nos siguen? Sí, pues dos que tienen mucho que ver con esto. Una que trabajé con Rosen Rovida Morgado, que se llama De San Francisco el Viejo a San Francisco el Nuevo, que habla mucho de este proceso. Esa se publicó en Estudios de Historia Novohispana, entonces está en red. Y la otra, que lo pueden también conseguir en red, que es Un mosaico de pastores de almas, San Sebastián Atzacoalco, ya habla de este espacio de excepción, digamos, que tuvo
San Sebastián respecto del resto de las otras 3 parcialidades. Entonces creo que podrían ser de gran utilidad y bueno, sobre todo dar un poco de más elementos, más detalles, algunos, porque veía que hay algunas preguntas, ¿no? De dónde sale esto o así, creo que ahí podrían encontrarlo. Perfecto. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte a nombre de la Academia Mexicana de la Historia, del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación de Carlos Slim, de los más de 170 seguidores que tuviste. Un buen público, ¿eh? Un buen público. Y bueno, pues ahí recuerden que queda grabada la conferencia, sobre todo para los que no se pudieron conectar a las 12 del día, entre sábado y domingo ya está subida en nuestra página de internet. Pues Jessy, muchas gracias nuevamente. Te agradecemos enormemente y te esperamos nuevamente en otra conferencia tuya que siempre nos es muy grato escucharte. Muchas gracias a Gracias por todos la los que nos invitación. siguieron y nos vemos el próximo miércoles con la siguiente conferencia. Puedes ver ahí todas las felicitaciones que te han dado, ¿verdad? Los agradecimientos, y bueno. Y ya no leemos más porque se nos van las 2 horas, entonces simplemente están recomendando tu conferencia, pues claro que sí. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y nuevamente gracias, Jessy. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.